No hemos salteado el tema, sino que queríamos esperar esta conversación con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, para hablar de la prisión suspendida al exfiscal Pedro Chávarri y lo que significó en su momento las tropelías que cometió y lo que ha resuelto finalmente la justicia, además de hablar de temas de actualidad. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gusto estar contigo, Jaime. ¿Cómo estás? La importancia de esta sentencia nos remonta al año 2018, ¿no? Cuando la calle sale, ¿no? La gente se coloca las zapatillas y en pleno año nuevo, pues requinta y además válidamente, por la destitución de los fiscales Vela y Pérez, en un momento crucial de la lucha contra la corrupción, cuando se habían conocido los audios del caso Lavajuez, el caso Lavajato comenzaba a hervir y a temperaturas muy altas. Cuéntanos la importancia de hoy, después de casi 3 años que Chávarri finalmente haya sido sentenciado, en el contexto de lo que estoy explicando. Bueno, como lo has descrito someramente, el momento aquel, el año nuevo del 2018, me parece que es cuando la gente dejó de lado todas las celebraciones, salió en plena noche de víspera de Año Nuevo a la calle, ahí recibió el Año Nuevo en la calle, luego que se dio la noticia de que, aprovechando la fecha, precisamente Chávarri los había destituido, los había separado, tanto a Rafael Vela como a José Domingo Pérez. Ese fue un momento decisivo, fue un punto de inflexión dentro de la lucha anticorrupción. El caso Lavajuez había empezado hace unos cuantos meses, pero había avanzado con una gran velocidad, con mucha energía, sobre la base de lo que se supo entonces, y nosotros tuvimos un papel en sacar adelante. Y el caso de Lavallato, por lo contrario, ya había llegado al punto aquel en el que se había firmado, después de que Odebrecht dejó de resistir y entró en un proceso de negociaciones, se había aprobado la colaboración eficaz con Odebrecht para que pudiera salir toda la información que comprometía en forma decisiva, merced a los datos que había en sus servidores del ex Centro de Operaciones Estructuradas, a una serie de dirigentes políticos y empresariales del más alto nivel en el Perú. Ahora, en el caso Fujimori, Keiko, ¿no? En la lucha contra la corrupción, ¿qué precedente puede sentar o qué hito sienta la sentencia Chávarri, entendiendo además, y eso sería bueno recordarlo o ponerlo nuevamente en valor, las conexiones de Chávarri con la entonces bancada fujimorista, todopoderosa, grande numéricamente, y los vínculos con Pedro Chávarri, que siempre se trataron de negar, aquí los decíamos, tú los decías, otros también lo decían, pero caían en saco roto porque había una contención, ¿no?, muy dura del bloque fujimorista. Hoy con esta sentencia, ¿qué? Bueno, primero hay que recordar de que el camino no fue en una sola dirección todo el tiempo, porque en cuanto asumió la Fiscalía de la Nación fue Chávarri quien inicialmente, como escobita nueva, precisamente nombró al equipo especial que se hizo cargo de esto. Él pensó con eso seguramente, además estaba rodeado por un cierto grupo de asesores en esa circunstancia, de que iba a lograr tener un impacto positivo en la opinión pública que seguía en forma masivamente favorable las investigaciones. Ahora, fue sobre todo a partir del caso Lavajuez y un poco antes, cuando empezaron a salir una serie de relaciones de Chávarri con varios de los que entonces salieron a la luz en evidentes y flagrantes actos de corrupción, cuando las cosas cambian rápidamente. Claro. Por supuesto de que la bancada fujimorista, que tenía el control virtualmente total del Congreso en ese momento, intentó, con la ayuda de aliados de ocasión en ese momento, algunos que uno no hubiera supuesto estuvieran ahí, intentó expropiar la investigación.
la Comisión Bartra, por ejemplo, y llevarla por el lado que quisieron. A la vez, como quiera de que había en ese momento, y todavía no se había avanzado lo suficiente, todo tipo de relaciones con gente que estaba aún en la Corte Suprema, con gente que estaba en el CNM y todo aquello, entonces lo que se trató es hacer una contraofensiva que sobre todo es el Congreso. Así es. Pero también utilizando crecientemente a Chávarri en la Fiscalía y a otros medios, tratara de frenar esa investigación. Pero el avance fue tan rápido, fue tan sólido por parte de los fiscales, también por parte del periodismo de investigación, de que eso avanzó muy rápido y eventualmente Chávarri, y me imagino que con el consenso de sus entonces aliados, tomó la decisión de agarrar la cosa a lo directo, a la bruta, y de votar a los fiscales en la fecha que pensaron podía ser la más adecuada, es decir, en Año Nuevo. Ahí es que también, haznos recordar, ahí es que también se hace visible este grupo llamado La Resistencia, ¿no? Eso me parece que fue un poco después, porque en los días siguientes, cuando donde quiera se movieran Rafael Vela, José Domingo Pérez y los otros fiscales del equipo especial que inmediatamente expresaron una solidaridad completa con ellos, la gente los seguía con verdadero fervor. Y entonces, en alguno u otro momento, me parece que fue frente al local de la Procuraduría, donde se hizo una conferencia de prensa, salió un grupo minúsculo de gente que intentó hacer una contramanifestación y que fueron muy prontamente acallados por la gente que estaba allá. Claro. Pero la resistencia, la llamada resistencia, mejor conocida como la pestilencia, hizo su presencia mucho más notoria en los tiempos que le siguieron a eso. Bueno, ha sido una buena reseña. Ahora regresemos a este 2021, donde justo acabamos de conversar con el ministro de Justicia y no sé, se me quedaron algunas interrogantes que quería aprovecharlas de absolverlas contigo y con tu enfoque. ¿Qué opinas de la situación del gobierno, pero concretamente esta sombra del Movadef y de Sendero que cada día que pasa da la impresión de que estuviesen dentro del poder, dentro del Palacio de Gobierno? Hablamos del señor Maraví, ayer este señor Tito, uno de los, no exactamente, no es preciso fundadores, sino estuvo en el comité que, vio la luz Movadef, ¿no? ¿Qué impresión te deja esta sombra de Sendero, esta sombra del Movadef sobre el gobierno? Yo creo, francamente, que hay mucha histeria en la cobertura informativa. Creo que hay realmente una histeria que además corresponde por parte de muchos medios, sobre todo los medios concentrados, a una posición de dejar de hacer el tipo de periodismo que requiere una cierta imparcialidad al ver la totalidad del panorama, y esto se ha convertido en un periodismo básicamente panfletario que se la tiene agarrado. Ahora, eso no quiere decir de que del otro lado no haya cosas que ver. De hecho, yo creo que el gobierno de Castillo se la hace muy fácil. A todo eso se la hace muy fácil porque es un gobierno extremadamente mediocre hasta este momento, con una, salvo algunos ministerios que son una clara excepción, y entre ellos me parece el ministro que acaba de estar. Pero del otro lado, una mediocridad pasmosa, y básicamente deriva en una incapacidad de movimiento, en una incapacidad de llevar adelante tareas de gobierno dentro de circunstancias, dentro de una circunstancia con la que vivimos ahora. Estamos saliendo de la parte peor de la peste y obviamente se necesitan todas las energías para lograr una rápida recuperación, para lo cual están dadas una serie de condiciones, pero con un gobierno así de mediocre y básicamente incompetente es muy difícil hacerlo. Dicho lo cual, de nuevo, yo creo que una buena parte de la oposición y de la campaña que se está haciendo no tiene en cuenta esas cosas básicas, sino toda una serie de otras creaciones como para provocar más bien una situación de histeria, de miedo, que la verdad
no tiene en este caso mayor sustento. Que haya entrado un miembro del CONARE y del grupo de profesores que se oponen al SUTEP, además es interesante entrando a presentarse como miembro del SUTEP, a una reunión en la PCM, donde entra con toda una delegación y donde van a hablar finalmente con un viceministro, francamente, a mí no me parece en absoluto que sea atentatorio contra la seguridad nacional, ni mucho menos. De otro lado, también debo decir de que eventualmente un gobierno debe estar en condiciones y gobernantes deben estar en condiciones de recibir a quienes consideren conveniente para el desempeño eficaz de sus tareas, de sus labores. Pero claro, en este caso no lo hay. Hay otra cuestión que creo que es necesario conocer, y son las diferencias notables que hay entre los diversos grupos que componen ahora el gobierno, y eso creo que no ha sido suficientemente analizado. Por ejemplo, la relación que hay entre Iber Maraví frente a Bellido y a todo el grupo conservador cercano a Cerrón no es una de cariño en forma absoluta, claro, sino por lo contrario, es una confrontación que antecede incluso la victoria electoral que tuvieron. Pero no le das, digamos, crédito a las anotaciones que se han encontrado de Maraví. Páez ha ido un poco más allá, ¿no? Y ha encontrado dos testimonios que señalan a Maraví como haber sido parte del momento inicial, fundacional de Sendero Luminoso. Estamos hablando de acuerdo con las cosas que he visto, ¿no? De acuerdo con las cosas que he visto, es probable que haya sido así. Es probable de que haya habido una conexión. Creo que no ha sido lo suficientemente investigada porque todo el grupo inicial de las personas que después de la llamada ILA estuvieron en las primeras acciones en Ayacucho y en la periferia y todo esto, la mayor parte en los años que sucedieron, del 80 a fines del 82, fue, salvo ciertos contrastes, un crecimiento casi continuo de Sendero Luminoso en Ayacucho. Cuando entraron las Fuerzas Armadas a fines de diciembre del 82, comienzo del 83, se inició un periodo de un progresivo enfrentamiento, sucesión de enfrentamientos, mejor dicho, en cuanto a violencia, dentro de lo cual Sendero inicialmente intentó disputar el control sobre las zonas altas, la cordillera del departamento, y sufrió tremendas bajas. Buena parte de toda la gente de Sendero que estuvo en esa primera parte cayó, murió o fue apresado. Y eso incluye a varios de los líderes altos. Ahora, Maraví en ese momento salió de Ayacucho y se fue a Ica, pero la policía de investigaciones que salvo la DIRCOTE no tenía aún gran eficacia, no tenía la eficacia que después llegó a desarrollar, tenía sin embargo gente lo suficientemente capaz, y a una serie de requisitoriados los capturaron en lugares bastante alejados de su escenario. Entonces, una cosa que habría que investigar, y eso sí vale la pena investigarlo a fondo, es qué pasó con Maraví, que pudo estar aparentemente tranquilo, si no me equivoco, en Ica durante todo ese tiempo. Sí. Que es una persona de izquierda que simpatiza con estos grupos, yo creo de que hay poca duda por lo que se ha sabido que hizo después. Sí. Pero esa parte inicial no está del todo clara, y yo creo que debería ser necesario que se investigue mucho más. Y sobre eso quedan todavía algunos policías viejos, algunos ya retirados, que posiblemente pueden saber bien qué pasó. Esa pista es interesante. Ahora, pero estas sombras o estas cosas incompletas sobre Maraví y lo que bien dices, hizo después, ¿lo descalifican para ti como ministro o no? Creo que no debe haber sido nombrado ministro, pero creo que está bastante claro que no. Y creo de que por otras razones, en la mayor parte de los casos, la mayor parte de los que están en el gabinete no debieron haber sido nombrados nunca. Y creo que eso incluye a Bellido, no por buena parte de las cosas que le están sacando, sino porque sencillamente
pese a ser una persona rápida, inteligente, que habiendo salido de un hogar muy pobre, logró prepararse lo suficiente como para poder polemizar sin algún problema en varias entrevistas y aún en el Congreso. Pero pese a eso, creo que él no tiene las condiciones fundamentales como para poder dirigir el primerato de un gobierno democrático. Y creo además de que, a diferencia del caso de Maraví, donde estás hablando de acciones vinculadas, de acciones violentas de hace muchos años, él, cuando ha sido dirigente estudiantil en el Cusco, en el movimiento que se llamó Unidos, buena parte de lo que tanto él, que fue un dirigente importante de ese movimiento, como varios otros después, hicieron declaraciones muy concretas que eran clarísimamente antidemocráticas, al margen de con quienes hayan estado, con quienes se hayan aliado, con quien haya estado vinculado al movimiento Unidos, que es un movimiento muy extraño, porque incluso para hacer este movimiento con una cierta cercanía, con una cierta identificación maoísta, eran sobre todo stalinistas. Es decir, una cosa algo rara, incluso dentro de la izquierda radical, o de la llamada izquierda radical peruana, el ser stalinistas y el poner como uno de sus referentes centrales a Josip Vissarionovich Stalin. Entonces, no son precisamente las mejores recomendaciones como para asumir el primerato. Y hay muchas otras cosas que son poco claras dentro de algunas de las acciones que ha tomado. Pero estemos en conjunto más bien claros. Yo creo que el principal problema de este gobierno es la capacidad notable que tiene de enredarse con sus propios pies. Es la poquísima calidad y competencia que tiene un buen número de quienes están en posiciones fundamentales como para poder desempeñar sus tareas en circunstancias tan importantes, tan graves como las que vivimos. Y por último, de que hay no una lucha de dos líneas, no hay una lucha de varias líneas entre ellos, dentro de las cuales el choque y las cosas que son más propias de un movimiento gremial o sindical limitado son las que afectan la realización de las tareas fundamentales del gobierno. Yo creo de que en cuanto a las posibilidades de gobierno de la izquierda en el Perú, pocas cosas han hecho tanto daño como el gobierno que está sucediendo ahora. Yo realmente espero que el presidente Castillo pueda emerger de esa zona de estupor en la que parece no logra salir del todo, de que pueda estar en condiciones de abrir el horizonte y entender de que la solución al conjunto de problemas que tiene no viene del grupo pequeño de gente que llegó a conocer en Chocta, en Tacabamba y en algunos otros lugares, y que por último debiera utilizar, estuvo mencionando Aristóteles, me parece, el ministro de Justicia, ¿no es cierto? Y sus 2.500 años. Bueno, pues entonces recordemos aquellos diálogos de Platón en los que Sócrates demuestra que mediante una mayéutica adecuada, el saber llevarla, hacer las preguntas adecuadas, cualquiera puede solucionar adecuadamente problemas complejos. Y podría ser, pero para eso hay que saber hacer las preguntas adecuadas y debe eventualmente él tener un Estado mayor y asesores a la altura de las responsabilidades que puedan sustituir sus numerosos vacíos. Gustavo, te agradecemos por esta entrevista, ha sido un gusto, siempre es un gusto escucharte y será hasta otra ocasión. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Siempre es refrescante escuchar a Gustavo Gorriti, sobre todo su mirada sobre las cosas, ¿no es verdad? Muy bien, vamos a hacer la pausa en el programa y vamos a regresar para comentarles algo
muy valioso, muy interesante y oportuno que tiene que ver con el evento Perú Sostenible. El evento Perú Sostenible, en donde especialistas debaten el rol de la empresa peruana en la consecución del desarrollo sostenible. Préstele atención, porque nada está dicho.